Bueno, pues vamos a ver una reseña completa de este libro que hemos lanzado en Sosvival y que está disponible en Amazon. Te voy a dejar abajo la descripción. Es un manual de prepárate para el gran apagón, guía práctica para actuar sin luz, sin cobertura y sin pánico. Son 400 páginas que tratamos en profundidad todos estos temas que te voy a comentar a continuación. Tenemos aquí y después uno de los truquillos. El contenido está separado por capítulos y partes, o sea, tiene la primera parte es cuando todo se apaga, después tenemos en la segunda prepárate antes, la parte tercera cuando empieza el apagón, después tenemos en la parte cuarta proteger a los tuyos, la parte quinta si el apagón se alarga, en la parte 6 tenemos si te pilla fuera, en el 7 el equipo que de verdad importa, en la 8 cabeza fría y después tenemos anexos prácticos. Pues vamos a ver capítulo por encima de qué va esta guía del gran apagón y empezamos con tenemos aquí el prólogo y después tenemos una introducción explicando que este es un libro, pues la verdad es que para tenerlo todo, prepararse antes y que no te coja por sorpresa y saber cómo actuar ante esta situación de un gran apagón. Bueno, pues empezamos lo que tienes que hacer antes, durante y después, la prioridad del equipo, todo esto está aquí bastante definido. Empezamos con la unidad 1, que es el día que todo cae, pues un poquito te cuenta por encima que es mucho más que quedarse a oscuras, todo lo que puede ocurrir. Lo que ocurre afuera también entra en casa, cómo cambia una casa en pocas horas, la verdad es que nuestra dependencia energética, pues la verdad es que es un tema que ya hemos sufrido y entonces esto lo que trata es de estar preparado y que no te coja desprevenido. Y después, que el gran apagón empieza antes de que falte todo, por el tema de preparación. En la unidad 2 lo que deja de funcionar, pues todo lo que hemos visto de nuestra comodidad, pues todo eso va a desaparecer, no solo la luz de casa, sino el frigorífico, si vamos fuera los cajeros no van a funcionar, las gasolineras no van a poder suministrar gasolina, la cobertura del móvil te va a faltar, el agua también te puede faltar, que son una de las cosas que también tratamos en este libro, el transporte, los ascensores, la calefacción, si estamos en invierno, todo esto se detalla. En la unidad 3 vemos las primeras horas, cómo actuar si no pasará nada. Decimos, no, esto puede ser algo temporal, pues no, hay que tener esa previsión por si se alarga. Entonces aquí todo lo que tienes que comprobar, la batería que tengas en el móvil o si tienes powerbanks hay que administrarla correctamente, pues todo esto hablamos en la unidad 3. Y lo que es el objetivo de las primeras horas, tener una estabilidad, tanto en casa como también tratamos el tema emocional, de recursos, de comunicación y después lo bueno que tiene en cada unidad es que al final tenemos una conclusión práctica con los puntos más importantes. En cada unidad pues es un resumen que lo puedes ver y este libro, pues lo puedes leer de principio hasta el final o verlo por capítulos y sabes que tienes los resúmenes al final. En la unidad 4 es el miedo también corta la luz, que es el tema emocional que hemos comentado, pues el cerebro cómo actúa, cómo se contagia el miedo dentro de casa. Como ves es un libro que se ha hecho con profundidad para tocar todos estos temas y pues es una lectura pues para que estés preparado y que pues cuando te ocurran estas cosas pues tomarlo con cierta calma y con los recursos que te vamos indicando para pues si se alarga más, que ahora lo veremos. En la unidad 5 tenemos también tu familia necesita un plan, el plan familiar, cuando pasa estas cosas, que tiene que estar todos sabiendo qué es lo que tienen que hacer, dónde están las cosas, todo esto la verdad es que es bastante importante. Después si tenemos mayores en casa, enfermos o dependientes, o si también tenemos mascotas, todo esto hay que tenerlo en cuenta y aquí en esta guía lo tenemos. Después, muy importante, escribirlo, la verdad es que cambia bastante las cosas de no decirlo, sino tenerlo, tampoco tienes que hacer un memorándum, sino simplemente tener este plan por escrito para que cada miembro de la familia sepa cómo actuar, cuáles son los teléfonos, todo el protocolo que aquí te lo vamos indicando. En la unidad 6 explicamos a tu casa más segura
no se trata que sea un búnker, sino que ciertas medidas de, pues por ejemplo, el orden. O sea, es una cosa que no es para bunkerizar una casa, sino tener las cosas en su sitio, para cuando vamos a buscarla sabemos que pues la documentación está en este cajón o el botiquín está en esta parte. Pues eso es una cosa de sentido común que lo puedes ver tanto pues en la cocina, baño, dormitorios, cada una de las dependencias. Después también revisar lo que depende de la electricidad, pues en fin, aquí desarrolla bastante el tema para que sea tu casa más segura. En la unidad 7 tenemos el kit que marca la diferencia. Aquí, bueno, pues vemos diferentes partes de lo que tienes que tener en casa. Es el kit de emergencia que se ha comentado. Este puede ser un poquito más amplio por estar en casa, pues la verdad es que puedes ampliarlo. Lo que sirve y lo que no sirve, o sea, tampoco es tener muchos trastos, muchos aparatos que después no sepas cómo funcionan, sino que sean cosas prácticas y útiles. En la unidad 8, el tema del agua, es un tema que no se tiene mucho en cuenta, pero date cuenta que cuando falla la luz, en los núcleos urbanos, pues el agua a través de bombas y con electricidad. Pues si se acaba esa electricidad, pues la verdad es que cuando falla, pues nos encontramos un problema, y porque el agua tiene muchas utilidades, no solo para beber, sino también para cocinar, para asearse, pues si tenemos que tomar medicación, si hay mascotas, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. También el tema de niños, se trata como pues tratar con ellos, y bueno, pues trata esta unidad solo sobre el agua. En la unidad 9 utilizamos lo que es la comida, también qué tipo de comidas tienes que tener para que cuando falle la nevera, pues que tengas otro tipo de alimentación para poder aguantar el máximo tiempo posible. Tampoco es tener una super despensa, pero que lo tengas en cuenta todo lo que tienes que tener en la comida, pues por ejemplo lo que es comida sin electricidad. Si no tienes un hornillo pues de gas, estos de camping, pues puedes tener otro tipo de alimentos para poder subsanar aquello. Pero aquí, bueno, te dice cómo prepararte para eso. Pues la comida infantil también es muy importante, o si la gente tiene especialidades, pues son celíacos, pues todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. La unidad 10, luz, batería y autonomía. Esta es una de las cosas de tener lo que son baterías, pilas, linternas, pues todo esto, tener, o si tienes baterías externas, pues tenerlo cargado y tener alternativas para poderlas cargar si se alarga más en el tiempo con placas solares, etc. Después tenemos la unidad 11, cuando el móvil ya no ayuda. O sea, ahora dependemos mucho de lo que es el móvil, pero cuando se va la luz, pues se va la cobertura, se va todo, y a lo mejor lo utilizamos revisando a ver si y eso puedes gastar la batería, o lo utilizamos como linterna. No, si tenemos linternas aparte, utilicemos ese foco de luz para ello. Continuamos con el capítulo, y la verdad es que la unidad 12, dinero, papeles y pequeños imprescindibles. Pues ese pequeño efectivo, porque las tarjetas no van a funcionar, el móvil no vas a poder pagar con él, o el cajero no va a funcionar, pues siempre hay que tener ese pequeños recursos. Los papeles, que son, por ejemplo, documentos DNI, tarjeta sanitaria, pólizas de seguro, datos de vivienda, escrituras, etcétera, pues todo lo que tienes que tener localizado en un sitio. Después otros, como por ejemplo gafas, llaves y otros detalles, pues lentillas, si tienes audífonos, o sea, son pequeños detallitos que lo que te ayuda es para tenerlo todo un poquito más controlado, para que si viene el gran apagón, pues oye, como ya estoy preparado, pues te va a agobiar menos. Unidad 13, contamos los 10 primeros minutos, cómo se debe de actuar. No es correr, es entender, oye, mira, se ha ido la luz, a lo mejor puede ser temporal. Bueno, pues este es el protocolo, cómo actuar ante esos 10 minutos que no tenemos luz, pues si ha sido de la finca o de la calle, o si es en general. Entonces lo que vamos ahí ya es al siguiente capítulo, que es la primera hora, ¿no? O sea, vamos contando, hemos hecho unas cosas de los 10 minutos, ahora la primera hora, cómo debemos actuar, la comida, o sea, la información útil, el agua, que tenemos que, oye, pues vamos a empezar a llenar garrafas de aguas que teníamos para poder, pues si se alarga mucho más. Después tenemos en la unidad 15, cuando ya se alarga más, la primera noche, que es sobre todo cuando hay niños, pues cómo hay que actuar,
el tema de iluminación, velas, pues todo esto lo vamos comentando en el libro. Después tenemos la siguiente unidad, la 16, Casa Segura, Familia Segura. Es un protocolo pues ante la oscuridad, el frío, los móviles, la comida, pues si lo tenemos todo controlado es más seguro, no es como he dicho antes que sea un búnker. Caídas que pueden haber, hay que tener por ejemplo cuidado con la cocina, que es un punto de riesgo bastante importante. Los hornillos y cocinas hay que saber utilizarlos bien por el tema de monóxido, o sea, la verdad es que está en profundidad. Después también el cansancio, o sea, toca muchos temas para que, bueno, pues que leyendo esto sea muy práctico, ¿no? Aquí, por ejemplo, la regla más útil, menos improvisación, más intención. O sea, si lo tenemos todo preparado, pues improvisaremos menos y fallaremos menos. Unidad 17, comer y beber con cabeza. Pues es lo mismo, o sea, cómo gestionar todos los recursos que tenemos, tanto en la nevera o en el congelador. Sabemos que pasa X horas y se puede estropear esa comida, pues cómo hacerlo para que después podamos alargar si el apagón dura más de lo que nosotros pensamos, 24 horas, etcétera. Después otro tema en el unidad 18, la higiene, también es otro punto a tener en cuenta, pues lavarse los dientes, asearse, no te vas a duchar porque no vas a tener ese recurso de agua, pero bueno, la higiene mínima, porque también con una higiene mínima pues el estado de ánimo es mucho mejor. Unidad 19, tratamos lo de los niños en casa, tanto a nivel emocional como tratar con ellos todo esto para que, bueno, pues cuando tengan hambre, sed, calor, frío, pues poder lidiar todo esto. Después también tenemos en la unidad 20, mayores y dependientes, también es un tema a tratar muy especial, porque cuando hay vulnerabilidad, como aquí, las prioridades cambian totalmente, ¿no? O sea, si utilizan pañales, si tienen medicación, todo eso hay que controlarlo para que, bueno, pues se pase lo mejor posible y estar preparados, que es lo que al final se resume este libro. También en la unidad 21 tratamos el tema de mascotas, que es un tema muy importante, pues la comida que tienen que tener, el agua, las rutinas que tienen, o sea, todo esto hay que tenerlo bien en cuenta. Después tenemos si tiene el botiquín, si tiene algún tipo de medicación, todo eso tenerlo siempre controlado y en un sitio que sepamos dónde está todo. En la unidad 22, cuando hace frío, si es un apagón en invierno, pues cómo actuar, porque claro, no vamos a tener calefacción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante estos casos? El material que tendremos que tener, por ejemplo, pues tener mantas, rellenos nórdicos que podamos tener ese calor durante la noche. Y después también en la unidad 23 sí hace calor, ¿vale? Es lo mismo, pero sí pasa en verano, pues como hacer para que ventile mejor la casa, pues pasarlo lo mejor posible. Seguimos con la unidad 24, cuando el apagón dura más de 24 horas, que ya aquí las cosas cambian y se pueden inducir bastante, pues todo lo que tienes que tener en cuenta cuando pasen esas 24 horas. Seguimos con aquí la vulnerabilidad, pues la higiene deja ser opcional, o sea, ciertas cosas que tienes que tener en cuenta para que pase. Aquí ya pasamos las 72 horas, o sea, los 3 días sin luz, que ya es una situación ya es muy grave, pero bueno, aquí cómo afrontar esas 72 para que no haya un desgaste ni del cuerpo, ni perdamos la paciencia, ni discutamos, pues todo esto se tiene que gestionar de manera razonable, porque bueno, va a llegar, pero bueno, si tarda, pues saber que como ya hemos priorizado, hemos visto 10 minutos, la primera hora, primera noche, 24 horas y 72 horas, pues lo vemos todo aquí. En la unidad 26, pues también el tema de vecinos, ayuda y prudencia, es otro tema que si vivimos en una comunidad de vecinos, pues cómo poder gestionar, porque a lo mejor tienen bebés y no tienen agua o no tienen leche en polvo o lo que sea, pues poder hacer esa cadena colaborativa para pues un poco intercambiar, ¿no? O sea, si colaboras, mejor con cosas claras, o sea, qué es lo que se hace, tenerlo muy claro y también evitar, pues claro, cuando falte luz, puede que otros vecinos, pues, o gente externa quiera acceder para tener esas fuentes de alimentación. En la unidad 27, pues quedarte o salir, o sea, ¿qué hacer? ¿Me quedo en casa o salgo porque a ver qué es lo que puedo encontrar? Pues bueno, pues todas estas situaciones se describen aquí en este capítulo para que, bueno, pues lo tengas todo claro y después ya decidas si salir o no salir.
¿Qué hacer cuando te pilla en la calle? Pues esta es la unidad 28, todo lo que puede pasar. Después tenemos varias situaciones en este caso, si estás solo, si estás con niños, todo. O sea, la verdad es que es aquí. Si te pilla en el trabajo, lo mismo, o sea, qué es lo que tienes que hacer, el entorno laboral, pues todo lo que tienes que hacer. Después, a ver, que no pasemos más rápido. En la unidad 30, si te pillan al coche, pues lo mismo, tienes que tener también en el coche ese kit para poder pasar ese apagón, aunque te va a afectar menos porque con la autonomía del coche, pero bueno, para que lo tengas en cuenta. En la unidad 31, lo que merece la pena, hay cosas para que sean útiles y no cargues de cosas que o no valgan o la verdad no sepas cómo funcionan, ¿no? En la unidad 32, comprar bien es prepararse mejor, ¿no? Cuanto más productos tengamos, sino hay que gestionarlo mucho mejor. El tema de la comida, no hay que comprar exceso, pero puedes tener comida, pues decir, oye, mira, tengo para una semana y voy rotando los productos para que no se vayan caducando. Pongo las fechas de caducidad en una etiqueta grande para ver de un vistazo en la despensa lo que tengo que consumir y después reponer. Todo esto es una manera de poder ser más eficaces ante un gran apagón. El botiquín en la unidad 33, muy importante, sobre todo si hay gente con alergias o están tomando medicación, todo esto habrá que tenerlo, sino también previsión por si se alarga más de lo que toca. Después tenemos la unidad 24, si necesitas una mochila y tienes que salir de casa, que es la típica mochila de las 72 horas, pues lo mismo, tenerla en un sitio visible, que es lo que tienes que llevar de verdad, y tampoco es que lleves una super mochila que pese 30 kilos. Pues lo que es medicación, abrigo, energía, comida rápida, agua. Como habéis visto, tocamos bastantes temas en este manual de 400 páginas. En la unidad 35, no dejes que mande el miedo, pues esto es más emocional, pues tener todo preparado mentalmente, ¿vale? Para que el miedo no te bloquee. O sea, el miedo es bueno, mientras no te bloquee, te hace espabilar mucho más. Seguimos con el capítulo y vamos a la unidad 36, orden, rutina y resistencia. Aquí, bueno, es un poquito de pues, tener las cosas claras, qué es lo que hacer en cada momento. El orden y es una cosa que va muy bien, no solo para el gran apagón, sino en general, ¿vale? Saber dónde están las cosas, así no se pierden, no se extravían. Si las baterías las tengo, las pilas las tengo aquí, si están cargadas, pues desde cuándo, todo eso, pues la verdad es que va muy bien. Y después la unidad 37, cuando todo vuelve, o sea, va a volver la luz, entonces, ¿qué es lo que, la verdad? Se hace un análisis de lo que en ese tiempo, lo que ha podido fallar y mejorarlo para una próxima vez. O sea, todo esto nos sirve de experiencia para que luego, si vuelve a pasar, pues mejorar todo lo que hemos hecho con todo este plan. Y después tenemos en el anexo 38, que ya son como checklist, ¿no? Que hacer los primeros 10 minutos, te lo resume también, mantener la calma, no convencer a las personas de casa, usar luz segura. Después el 39, el checklist para las 24 horas, pues a ver, los niños mayores, personas dependientes están atendidos, o sea, a ver, es muy esquemático para que tú puedas ver pues qué es lo que hacer. Las 72 horas, lo mismo. Si la casa ya funciona con una rutina básica, pues como lo hemos preparado anteriormente, sí, pues vamos viendo los pasos. El agua tenemos calculada, oye, nos va a faltar agua, no nos va a faltar agua, alimentación, tenemos suficiente, no tenemos suficiente, para 7 días incluso, o sea, por eso prepárate para, aquí vemos, y oye, si me quedo 7 días, pues tengo comida para todos los miembros de la familia, tengo agua o depósitos que pueda, pues aquí lo tenemos. El plan familiar de emergencia, los datos básicos, aquí una idea de pues los nombres de cada miembro, dónde estamos, los teléfonos principales, tenerlos siempre apuntados porque como los tenemos en el móvil a veces confiamos mucho, si se nos apaga el móvil o se queda, pues tenerlos siempre por escrito va muy bien. Después tenemos todo aquí, que hace uno si empieza el apagón, o sea, esto es pues el adulto 1, adulto 2, los niños pues ir a la zona acordada, nos toca la cocina, niveles de enchufes, pues todo esto
después dónde está lo importante, dónde están las linternas, los powerbanks, el botiquín, el agua, la despensa, el efectivo, documentación, todo aquí, un checklist, la verdad es que muy sencillo. Después aquí está la lista de agua por número de personas. Si es una persona, lo que pues en 24 horas son 3 litros, pues 7 días son 21, si son 5 personas, pues tienes que tener capacidad para unas 7 días, por lo menos 105 litros de agua. Aquí el agua de los 3 litros no solo es para beber, sino también para cocinar, para lavarse los dientes, para asearse. En el anexo 44, la despensa básica, que es lo que tienes que tener, pues conservas de pescado, arroz, pasta, un poquito, una idea de todo este material. El inventario del kit doméstico, pues la luz, energía, si tienes powerbanks, el agua, botellas almacenadas, garrafas, recipientes limpios, pues palancanas, cubos, o sea que a lo mejor tienes garrafas para beber, pero tienes cubos pues para poder fregar los platos, pues tienes ese tipo de cosas. En el coche también, lo que tendrías que tener lo mínimo en el coche, tampoco, o sea, agua no tienes que tener ahí 20 litros, sino pues para poder pasar. Y en el anexo 47, errores que pueden poner en peligro, ¿no? O sea, los errores de seguridad, de gestión, de convivencia, por ejemplo, el de discutir continuamente, hablar en tono alarmista, pues todo esto te hace un poco comprender cómo mejorar todo lo que es el apagón y estar preparado. Y bueno, pues este es, la verdad es que quiero que me dejes en comentario qué te parece y te dejo también el enlace que está disponible ya en Amazon. Este manual para prepararte para el gran apagón.